Muy buenas noches, mis amigos de 3 AM Radio. Buenas tardes para los que me están viendo en este momento en vivo. La costumbre de siempre estar haciendo el video de noche, por eso las buenas noches, pero siempre estamos de noche los viernes a las 9:30 de la noche, llevando en vivo siempre un programa especial de 3 AM Radio Adventista Online, en donde tratamos temas sumamente interesantes acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión nos toca el tema titulado El Purgatorio, una doctrina bíblica o un invento de la Iglesia Católica. Para muchos de ustedes la doctrina, o vamos a decir el dogma de la Iglesia Católica acerca del purgatorio, es algo que ustedes tienen por sentado, porque hace tanto tiempo que vienen hablando acerca de esas cosas que creemos realmente que existe en algún lugar del espacio del universo un lugar para las personas que se pierden, ya sea el infierno, o para aquellos que no se van a salvar, pero que tampoco se van a perder, que es el purgatorio. Eso lo estaremos hablando más adelante en nuestro programa. En este momento solo quiero darle la bienvenida, pedirle que por favor compartan este enlace, que permitan que otras personas puedan conocer este mensaje y que puedan escuchar lo que tenemos que decir en esta tarde acerca de este tema. Tenemos otros temas también que ya hemos publicado tanto en Facebook como en YouTube, en donde pueden ir y buscar esas informaciones, esos videos, verlos, compartirlos, darle like, suscribirse al canal de YouTube para que inmediatamente nosotros hagamos un video, lo subamos, entonces le llega una notificación de que hay una nueva información acerca de algún otro tema de la Biblia. Estamos en Facebook, en nuestra página de Facebook, 3 AM Radio Adventista Online. También estamos en YouTube, como le dije, en nuestra página de YouTube de 3 AM Radio Adventista Online o 3 AM RAO. Así es la forma en cómo lo van a encontrar. Además, lo van a estar viendo aquí en la pantalla. También estamos en Instagram, también como 3 AM RAO, Radio Adventista Online, como lo están viendo en la pantalla también, o como lo verán en la pantalla, porque ahora no lo estoy poniendo, pero aquellos que lo vean después, pues, entonces van a verlo en la pantalla cuando ya editemos este video y pongamos todas las informaciones que tenemos. También estamos en Instagram, en Twitter, o sea que estamos casi en todas las plataformas sociales para llevar este mensaje a otras personas, para que más personas puedan conocer acerca de la verdadera doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, para que no nos dejemos engañar y sigamos creyendo en tantas doctrinas y en tantas teorías e inventos de las iglesias. En esta ocasión estamos trabajando completamente con temas que tienen que ver con las doctrinas de la Iglesia Católica. Recientemente hicimos el video de Pedro acerca de la roca sobre la cual Cristo fundará su iglesia. Hablamos también del sábado como día de descanso en lugar del domingo. Y en esta ocasión, como les decía, vamos a estar hablando acerca de el purgatorio. Antes de iniciar esta exposición, yo quiero orar para que sea el Señor quien dirija mis palabras y para que pueda llegar hasta ustedes que están viendo y que están escuchando en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias porque en esta hora me he permitido, pese a las dificultades, transmitir este video, esta programación de 3 AM Radio Adventista Online en vivo aquí a través de Facebook, para que las personas que lo vean, las personas que lo están viendo en este momento, puedan ser bendecidos a través de las cosas que vamos a decir aquí, estas informaciones que vamos a dar. Ayúdanos, Señor, y que sea tu Espíritu que hable a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, estamos en 3 AM Radio Adventista Online. Recuerden, tenemos nuestra emisora también, en donde escuchamos música 24 horas, 7 días a la semana, con temas poderosísimos acerca del mensaje de los 3 ángeles y la verdad presente. Así que
Si quieren escuchar y disfrutar de buena música, no dejen de buscar en internet. Ustedes ponen 3 AM Radio Adventista Online. Tienen que poner Radio Adventista Online porque si ponen solamente 3 AM Radio, le va a salir otra emisora que no es la nuestra y que no es cristiana tampoco. Bien, ¿qué pasa con el asunto de el purgatorio? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come el purgatorio? De acuerdo a los católicos, en una manera introductoria y de manera general, vamos a hablar acerca del purgatorio en este momento. De acuerdo a los católicos y su filosofía, vamos a decir, bíblica, ellos dicen que los malos, cuando mueren, aquellos que se murieron fuera de la gracia de Dios, fuera del amor de Dios, esas personas van directamente al infierno, lo cual ellos creen también que es un lugar físico en alguna parte del universo o debajo de la tierra, aquí donde nosotros vivimos y pisamos, que hay un lugar incandescente que las almas de los difuntos van y están allí quemándose eternamente, pero sin consumirse. Eso es lo primero. Lo segundo es que ellos dicen, hay personas que son buenas y han hecho todo lo necesario para poder ganarse el cielo o el paraíso. Esas personas al morir van directamente a la gloria, van directamente al paraíso o al cielo, o al seno de Abraham, como ellos le llaman. Esa gente no tiene que pasar por ninguna parte, simplemente mueren y están para vida eterna con el Señor en el cielo o en el paraíso. Bien, pero sucede que hay un problema. En la Edad Media, a partir del año del siglo X, del siglo XI, surge un problema, una cuestión de a dónde van las personas que no han sido tan malas como para merecer el infierno, pero que tampoco han sido tan buenas como para merecer el cielo. Así que de alguna manera tiene que haber un lugar intermedio donde el Señor mande a esas personas que por lo que hicieron aquí en la tierra no son merecedoras de ir al infierno, pero tampoco merecedoras de ir al cielo. Así que de alguna manera buscaron en la Biblia algunos textos que vamos a explicar más adelante, en donde confirmaba o vamos a decir, le aseguraba que el Señor Jesucristo y los apóstoles hablaron de un lugar intermedio donde iban las almas a purgar sus penas o a purgar sus culpas, a limpiarse de esas cosas malas que habían hecho aquí en la tierra y a resaltar las buenas que también habían hecho aquí en la tierra. De ahí surge la idea del purgatorio. Aunque habría que irse todavía más lejos, porque eso es algo que viene de la filosofía de Platón. Platón habla de un Hades celestial, de un lugar que es paradisíaco, en donde las personas mueren, van y se limpian de las cosas malas que han hecho y no reencarnan o no vienen a la tierra o al cielo, vamos a decir, en otras formas. Pero surgió otro problema también, que no lo vamos a tratar aquí, pero que cabe mencionarlo. ¿Qué pasa con las personas que no son tan malas para morir y para ir al infierno, no son tan buenas para ir al cielo, pero tampoco han hecho nada malo ni nada bueno? Dirían ustedes, ¿pero de quién estás hablando? Bueno, estoy hablando de los infantes. Imagínense ustedes, un niño abortado, un niño recién nacido, un niño de 2 años, de 3, de 5 años que todavía probablemente no tiene conocimiento de diferenciar lo que es bueno y de lo que es malo. No vamos a decir una edad específica, pero vamos a decir que es un niño que no tiene esa capacidad para diferenciar ni lo que es bueno ni lo que es malo. En su vida, en su corta vida, no tuvo la oportunidad ni de ser malo ni de ser bueno. No tuvo la opción de poder decidirse por lo bueno o por lo malo. ¿Merece el cielo? ¿Merece la gloria?
hubo un debate enorme en ese sentido y surgió la idea de que no pueden estar en el infierno, no pueden estar en el cielo, pero tampoco merecen estar en el purgatorio. Así que deben estar en algún lugar, porque no están en ninguno de esos tres lugares posibles. Así que surge la idea del limbo. ¿Ha escuchado usted esa palabra, el limbo? Como cuando dicen, oh, mira, te parece que está en el limbo. ¿Qué es el limbo? Bien, de acuerdo a lo que yo entendí cuando estudiaba biología, el limbo es la parte, vamos a decir, del borde que rodea una hoja. Cuando te agarra una hoja, ese bordecito que rodea la hoja es a lo que los botánicos llaman limbo. No es un lugar arriba, no es un lugar abajo, ni está en ninguna parte, está en el limbo. O sea, una persona, un niño cuando muere, está en el limbo. Es un espacio perdido en donde se van los infantes, según la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nosotros aquí en esta tarde? Demostrar a través de la Biblia y los textos que ellos dicen o que ellos toman para sustentar su doctrina o su dogma de que el purgatorio es un lugar real y que tanto los discípulos como Jesús hablaron de él. Cabe definir algunos conceptos para que podamos tener una idea de lo que los católicos dicen acerca de esto. Cuando los católicos hablan de pecado mortal, están hablando de una acción grave que se comete con pleno conocimiento de su gravedad y con el pleno consentimiento de la voluntad del pecador. O sea, es cuando tú haces algo adrede, con intención. Tú estás consciente de lo que estás haciendo y sin embargo así lo haces. Eso es un pecado mortal. Está el pecado venial. Según los católicos, el pecado venial denota un acto de asunto menos grave o uno que involucra un asunto grave, pero que se realiza sin el pleno conocimiento o el pleno consentimiento de la voluntad. Es algo que tú haces de manera involuntaria, como cuál. Ellos definen el pecado venial como el pecado que nosotros traemos al nacer. Heredamos el pecado de Adán y por eso somos pecadores. Tercero, el pecado original. El pecado original es una doctrina cristiana agustina, o sea, de San Agustín es que define esta doctrina, que dice que todos nacen pecadores. Esto significa que nacen con un impulso inherente a hacer cosas malas y de desobedecer a Dios. Es una doctrina importante dentro de la Iglesia Católica Romana. El concepto de pecado original fue explicado en profundidad por San Agustín. Claro, él es quien lo desarrolla y formalizado como parte de la doctrina católica romana por los concilios de Trento en el siglo XVI. ¿Escucharon cuándo es que se define esa doctrina? 1500 y pico. En el siglo XVI. Estamos hablando ya de casi más de 1500 años de la muerte de Cristo y de la muerte de los apóstoles. Esos son algunos de los conceptos en cuanto al pecado. Ahora bien, ¿qué ellos entienden como el purgatorio? El purgatorio se define en la doctrina católica romana como un lugar o experiencia de sufrimiento para las almas de los pecadores que absuelven sus pecados antes de ir al cielo. En otras palabras, es el lugar donde es purificada las personas. Todas las cosas malas que tienen les son limpiadas a través del fuego. ¿Cómo? No lo sé. Pero vamos a ver qué es lo que ellos dicen. El infierno, claro está, todos lo conocemos, por definición, según el Catecismo de la Iglesia Católica en 1033, el infierno es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y de los bienaventurados. O sea, una separación eterna, ahí no hay remedio. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Es sencilla. Cuando vemos la definición, nos damos cuenta cuál es la diferencia entre ambos. Pudiéramos abarcar mucho, pero no vamos a hacerlo. El infierno, los perdidos. Ya tú estás perdido. No hay manera, no hay opción. Tú estás perdido y vas directamente al infierno. Para ti no hay intercesión. Ahora, el purgatorio sí es un lugar donde hay esperanza para ti, para que tú purgues tu pecado, tus penas, y entonces puedas ir al cielo en algún momento de la vida.
La iglesia cristiana, o sea, católica, tiene esta doctrina desde el siglo X aproximadamente. Vienen hablando de este tema. ¿Cuál es el problema con esta doctrina de la Iglesia Católica con respecto al purgatorio? Hay serios problemas. Recuerden que la Biblia no puede contradecirse. No podemos agarrar y crear una doctrina a partir de algún versículo o de algunos versículos y apoyar eso en detrimento de otras doctrinas. Si los textos que yo estoy utilizando para soportar mi idea, mi doctrina, mi dogma, contradice otros textos de la Biblia y otras doctrinas de la Biblia, es porque esa doctrina, aún con las bases bíblicas que podamos tomar, no es cierta, no es válida. Entonces, fíjense, aproximadamente 6 doctrinas habría que re, uh, rediseñarla, reidearla para poder introducir la idea de del purgatorio. La primera de esa doctrina que tendríamos que modificar, y que de hecho ellos lo tienen modificado, pero la Biblia no, es la doctrina de la inmortalidad del alma. Porque la Biblia es categórica cuando dice que el pecador, o sea, la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia, muerte. San Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en él. Si una persona muere y va a algún lugar en el que sea donde quiera que esté y sigue viviendo, tiene vida eterna. Porque según la Biblia, ese fuego del infierno va a arder eternamente. Entonces ellos van a vivir eternamente. Tienen la inmortalidad. Y eso es mentira. La Biblia no habla de que los pecadores tendrán inmortalidad ni que su alma es inmortal. Podríamos hablar, porque eso es un tema aparte y que tiene muchos textos que apoyan la cuestión. De hecho, oía a un joven católico, o no, evangélico, hablar acerca del estado de los muertos. Y decía que Salomón, cuando escribió en Eclesiastés 9:5, Salomón no sabía lo que estaba diciendo porque él no tenía todo el conocimiento. A veces uno tiene que oír cosas que son absurdas. ¿Cómo tú vas a decir que Salomón no tenía todo el conocimiento cuando dice que es el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra? ¿En qué cabeza le cabe a alguien decir que cuando Salomón está hablando acerca de la muerte, cuando dice que los muertos nada saben, que su memoria perece puesta en el olvido y no tienen conocimiento de nada de lo que pasa aquí debajo del sol, ese individuo me va a decir a mí que Salomón estaba hablando disparate porque él no sabía lo que estaba diciendo, porque no tenía todo el conocimiento? Cuando la misma Biblia dice que Salomón es el hombre más sabio que ha pisado sobre la tierra. Mira que hay hombres sabios aquí que han venido a esta tierra. Muchos hombres sabios. Y estamos en la computadora por los hombres sabios que han habido. Pero dice que ninguno ha sido más sabio que Salomón. Sin embargo, ese individuo me dice a mí, bueno, en un video, que Salomón no sabía lo que estaba diciendo. Esa es la primera que tenemos que tumbar y que tenemos que rediseñar. La segunda es el estado de los muertos, que tiene que ver con la inmortalidad del alma. Son temas bien relacionados. Una cosa va con la otra. Pero el estado de los muertos, porque si los muertos, si nosotros vemos que cuando el Señor dice que al morir la persona, el polvo va de donde salió, o sea, el cuerpo va de donde salió, que fue de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, o sea, el aliento de vida vuelve a Dios, que Él fue quien lo dio, Génesis 1:26, entonces, ¿en dónde está el alma? Cabría preguntar entonces, ¿en qué momento, entre el momento que el Señor sopla en la nariz de Adán y que Adán se levanta, se incorporó un alma en Adán? ¿O qué texto en la Biblia me dice a mí que el Señor le incluyó un alma a Adán o a cualquiera de nosotros? ¿En qué momento de la vida se viene a nosotros un alma? Cuando la misma Biblia dice que el alma del que peque, esa morirá.
y que la Biblia dice que el alma es la combinación de la materia con el espíritu, o sea, con el aliento de vida. Una vez se decompuso, vuelve todo a su normalidad. El polvo al polvo, el espíritu a Dios. Ese es el estado de los muertos. Aparte de otros cientos de textos que hay en la Biblia acerca de ese tema. La obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué fue la obra de Cristo en la cruz? Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos su muerte y aceptamos su resurrección. Morimos con Él cuando nos bautizamos y resucitamos con Él cuando nosotros nos levantamos de las aguas. Somos completamente perdonados. Ahora, eso no significa que nosotros no vamos a pecar. Claro que sí, porque la santificación es un proceso que dura toda la vida, hasta que te muera o hasta que el Señor venga. ¿Entiendes? Y como somos pecadores, por eso Juan dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis, pero si pecaron, abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo justo. ¿Cómo vamos a Jesucristo? Por medio de la confesión, que hablamos ese tema y que está grabado ya y está en YouTube. Nos confesamos con el Padre, pedimos perdón al Padre. Y el Padre entonces es Jesucristo y entonces Jesucristo intercede por nosotros. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros, traduciendo lo que nosotros decimos con gemidos indecibles. Entonces, ¿cuál es el sentido de la muerte de Cristo en la cruz? Si nosotros al morir y somos buenos, moralmente hablando buenos, entonces podemos ganar el cielo a través de un proceso purificador en un lugar llamado el purgatorio. Cuarto, habría que desmontar también la obra de Cristo en el santuario. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario según Hebreos? Está intercediendo por nosotros. Murió una sola vez y para siempre. Se entregó a sí mismo con el sacerdocio de Melquisedec, no de Aarón, pero un solo sacrificio. Y dice que intercede por nosotros allá en el cielo ahora mismo. Si Él está intercediendo por nosotros allá en el cielo, ¿por qué tenemos que ir al purgatorio cuando nos muramos? Si Él está intercediendo por mí mientras yo estoy vivo y estoy en esta carne. Pequé, me arrepiento. Señor, pequé, perdóname. ¿Qué hizo David cuando pecó? Se arrepintió, Salmo 51. Él oró al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor nos perdonó. No le quitó las consecuencias de su pecado porque la casa de David se desbarató. Pero a él lo perdonó porque él se arrepintió y sin embargo lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. David no tuvo que esperar porque él pecó a ir a que se muriera y coger para el purgatorio porque no dice que David está en el purgatorio. Moisés pecó y por eso no pudo entrar a la Canaán terrenal y tuvo Moisés que ir primero al purgatorio para que el Señor le permitiera ir al cielo. Sin embargo, cuando el día de la transfiguración, nosotros vemos salir y a Moisés con el Señor Jesucristo. ¿A dónde fue Moisés? ¿Fue un santo toda la vida? No, Moisés no entró a la Canaán terrenal porque pecó, desobedeció a Dios. Abraham desobedeció a Dios, mintió. Jacob mintió. Todos los siervos de Dios han hecho cosas malas y han sido pecadores. Y de ninguno de ellos dice que tuvieron que ir a un lugar llamado el purgatorio para ellos poder ir al cielo. Porque ninguno está en el cielo, excepto Jesucristo. Sigamos. Hay mucho que hablar de todos estos temas. Por eso les digo, 6 doctrinas que habrían que tumbar para poder entender el asunto y aceptar el asunto del purgatorio. La otra es la justificación por la fe. Inmediatamente nosotros aceptamos la idea de un purgatorio en donde yo tengo que hacer cosas para yo poder recibir la autorización de ir al cielo. Y no solo eso, sino que las personas que están aquí vivas sobre la tierra pueden hacer cosas yendo a misa, haciendo misa, pagando para hacer misa, pagando para indulgencias en ese tiempo, que es otro tema, las indulgencias de donde se hizo rico la Iglesia Católica, donde tienen todo el dinero del mundo, a costa de la ignorancia de los feligreses y de las personas que vivían en ese tiempo. Construyeron la Basílica de San Pedro y almacenaron toda la fortuna que tiene hoy en día. ¿Por qué? Porque simplemente decían a la gente, mira, se murió tu mamá, ay, qué pena, ella va para el infierno. No, pero puede ir al purgatorio. Además, si está en el purgatorio, tú puedes comprar una indulgencia
que le cobra a ella 1000 años de perdón. Pero ¿en qué mente cabe eso y en dónde dice eso en la Biblia? Entonces, la justificación por la fe. Cuando nosotros creemos, ¿cuándo se le contó a Abraham que era justo? Cuando le creyó al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la obra de la justificación por la fe se desbarata porque podemos hacer cosas. Podemos hacer obra de caridad, podemos hacer penitencia, podemos hacer ayuno, podemos hacer 1100 cosas y ganarnos el cielo cuando dice que la salvación es por gracia. Claro, tenemos que obrar, pero nuestro obrar no viene por consecuencia de yo ganarme el cielo, sino como consecuencia de que el Señor me dio a mí el cielo, me lo regaló. Es un agradecimiento. Yo hago obra de bien, pero no para ganarme el cielo, porque ya el Señor me lo dio. Me lo regaló el cielo, me regaló la salvación. No tengo que hacer absolutamente nada para eso. Y lo otro, entonces tendríamos que hablar acerca del Hades, el infierno y el sepulcro. La iglesia clasifica los pecados en 7: soberbia, avaricia, lujuria, ira, la gula, la envidia y la pereza. Son los 7 pecados capitales que la iglesia tiene. Esos son los que merecen la muerte e ir al infierno, si no se arrepiente aquí. Según Jacques Le Goff, la concepción del purgatorio como lugar físico nació en Europa Occidental hacia el siglo XII. Le Goff afirma que la concepción implica la idea de un fuego purgatorio, que sugiere que es expiatorio y purificador, no punitivo como el fuego del infierno. Recuerden que hay una diferencia. Aunque en los dos hay fuego, no sé cómo ellos pueden clasificar los fuegos, pero en los dos lugares hay fuego, pero uno es punitivo, el otro es purificador y expiatorio. O sea, este me castiga, me quema eternamente, me consume. Este, aunque me quema, no me consume, lo que hace que me limpia y me purifica. En el segundo concilio de León, en el año 1247, cuando la Iglesia Católica definió por primera vez su enseñanza sobre el purgatorio, ¿cuándo fue? 1247, o sea, habían pasado ya más de 1000 años. Y las doctrinas y las influencias del mundo vinieron a la Iglesia. Cuando la Iglesia Católica definió por primera vez el purgatorio, la Iglesia Ortodoxa Oriental no adoptó la doctrina. El concilio no mencionó el purgatorio como tercer lugar o como contenido de fuego, que están ausentes también en las declaraciones de los concilios de Florencia en el año 1431 a 1449 y el de Trenton de 1545 y 1563. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI han declarado que el término no indica un lugar, sino una condición de existencia. Miren, eso fue para los años ya 1500. ¿Sabe qué pasaba? Que ya comenzaba la reforma a surgir y a contradecir lo que estaba diciendo la Iglesia Católica. Entonces hubo que redefinir porque muchos de los, vamos a decir, padres de la Iglesia Católica ubicaron el purgatorio como el tercer lugar físico en algún lugar, en alguna parte del universo. Primero lo colocaron en la Vía Láctea, dice que estaba en la Vía Láctea. Segundo, dijeron que estaba detrás de la luna, en esa parte oscura que no se ve. Luego entonces dijeron que estaba en algún lugar en el espacio. Al final, para ese tiempo, para el año 1431 y 1545, los papas Juan Pablo II y los papas que estaban en ese concilio dijeron que no era un lugar físico, ¿eh? Que no era un lugar físico, sino que era solamente un estado del alma. Para allá los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI han declarado que el término no indica un lugar, sino una condición de existencia.
O sea, ya le quitaron la categoría de un lugar en el espacio, sino que era un lugar, una condición de existencia. El alma permanece en alguna parte mientras el fuego lo consume y lo va purificando. Nosotros hemos ido a hablar acerca del Día de los Difuntos y muchos de nosotros lo guardamos en alguna ocasión. El Día de los Difuntos, establecido como una fiesta litúrgica a principios del siglo XI por la abadía benedictina de Cluny, alentó la devoción popular a las almas en el purgatorio y contribuyó al surgimiento de costumbres populares. ¿Escucharon esa parte? Contribuyó al surgimiento de costumbres populares. La Iglesia Católica se basa en los padres de la Iglesia Católica, en las tradiciones y en los apóstoles, según dicen ellos. Pero más que nada en las tradiciones, porque ahí lo dice, contribuyó al surgimiento de costumbres populares que eran análogas en algunos aspectos al Festival de los Fantasmas de China, incluyendo obras de teatro de momias inglesas, pasteles del alma y hogueras por los muertos. Un desarrollo paralelo en el judaísmo es la recitación del doliente de la oración del Kadish, santificando el nombre de Dios. La práctica surgió en el siglo XII entre los Ashkenazim de Renania, quienes llevaban lista de sus muertos en Memorbucher y recitaban el Kadish para ayudar a los muertos durante el periodo intermedio de purificación después de la muerte. O sea, esa doctrina, ese dogma de la iglesia no surge en aquel tiempo como una doctrina bíblica con fundamento bíblico, sino que viene de tradiciones. Y al final yo les voy a decir a ustedes, van a escuchar algo una información que encontré en el Museo de Canadá, el Museo de Historias Antiguas de Canadá. Ahora, eso es un preámbulo de lo que es el purgatorio, cómo surge, de dónde viene, por qué ellos creen en esa parte. Ahora, ¿cuáles son los textos que ellos utilizan como fundamento para decir que, que el purgatorio es una doctrina bíblica? Miren, el primer texto que ellos utilizan se encuentra en Salmo 66:12, que dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Ese texto fue considerado una prueba del purgatorio por Orígenes y San Ambrosio, quienes postula el agua del bautismo y el fuego del purgatorio. Si nosotros nos vamos a Zacarías 13:9, Malaquías 3:3, Ezequiel 19:9 y Isaías 43:2, nosotros nos vamos a dar cuenta que no se está tratando de eso. Leer ese texto, recuerden que para poder entender un texto hay que buscar su contexto inmediato o el contexto inmediato. El contexto inmediato es simplemente leer uno o dos versículos más arriba, uno o dos versículos más abajo. Y entonces vamos a tener una idea de lo que está hablando. Recuerden, le he puesto siempre el ejemplo de ver una pintura enorme cubierta solamente con un orificio donde tú puedes ver solamente una pequeñísima parte de todo el cuadro. Tú no vas a ver de qué está tratando. Cualquiera que yo le presente ese texto realmente no va a saber ni va a tener idea de lo que yo le estoy hablando. Allí el salmista está hablando acerca del pueblo de Israel cuando el Señor lo liberó con mano poderosa de Egipto. Y ese texto está hablando de la condición humillante que tenían los israelitas, que sentían que los capataces cabalgaban sobre sus cabezas. Cuando alguien está sobre tu cabeza, está diciendo que tiene más autoridad que tú. Fueron humillados porque fueron esclavizados. Pasaron por fuego y por agua. Cuando tú dices que pasa por fuego y por agua, está diciendo que está pasando mucho trabajo, muchas calamidades. Fuego se utiliza como una figura
como una figura de las dificultades y de las pruebas, como vamos a ver más luego. Y entonces dice, y nos sacaste a abundancia. Cuando el pueblo de Israel salió y llegó finalmente a Canaán. De eso se trata ese texto. No de que, que pasamos por el agua y por el fuego y que eso fue el bautismo y el purgatorio. Hay que leer la Biblia y hay que leerla en su contexto. Segundo texto que ellos utilizan se encuentra en Isaías 4:4. Dice ese texto, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Allí la palabra que se utiliza como limpie es la palabra que en inglés se traduce como purge, o sea, purgar, purge. Pero la traducción, el sentido que tiene de limpiar, en la Biblia King James esa palabra es duac y solo se utiliza 4 veces. Esa palabra purgar, 4 veces. Una de ellas, segunda de Crónicas 4:6, donde dice, hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar. Duac, purge, purgar. En ella lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. O sea, estamos hablando de limpieza del pecado, no de purificación en el sentido de meterlo por fuego. El pecado no se limpia con fuego. El segundo texto es precisamente en Isaías 4:4. El tercero está en Jeremías 51:34, que dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, me llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Esa palabra echó fuera es la que se traduce como purge o purgar o limpiar cuando tú quitas algo y lo bota fuera. Y hasta allí la cámara, eso es en Ezequiel 40:38, y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto, hablando del santuario. Y voy otra vez la palabra lavarán, limpiarán, echarán fuera. Esa es la palabra que se utiliza. Según San Agustín, en el libro 20 de su Ciudad de Dios, capítulo 25, interpreta este pasaje de Isaías 4:4 como el purgatorio. El versículo anterior se refiere a los salvos, o sea, el versículo 3, llamados santos y registrados de por vida. Y los versículos 5 y 6 describen el reposo de los bienaventurados. Eso es San Agustín que define también el asunto del purgatorio. Bien, la referencia de Isaías no tiene nada que ver con el purgatorio. Habla de Dios refinando a las personas en esta vida, no en la próxima. ¿Entienden bien? Recuerden, lean el texto más arriba, más abajo y van a entender cuál es el asunto del que está hablando. Está hablando de refinar, de purificar, de limpiar a sus hijos, pero en esta vida, no en otra vida próxima. Ahora, ¿cuál es el siguiente texto que ellos utilizan para que nosotros creamos que la Biblia sí habla de un purgatorio? Miqueas 7:9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Dice que San Jerónimo, que era otro de los padres de la Iglesia Católica, consideró ese versículo como una prueba clara de que existe el purgatorio. Si nosotros vamos a Samuel 24:15, dice, sea el Señor juez y decida entre tú y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. Cuando ellos dicen aquí, porque pequé contra Él hasta que juzgue mi causa, ahí ellos entienden que, bueno, yo voy a estar en el purgatorio hasta que el Señor juzgue mi causa
y me haga justicia. Pero cuando David está enfrente de Samuel, cuando David está enfrente de Samuel, ellos no están muertos, están vivos. Y dice, sea el Señor juez. Recuerden que Saúl andaba buscando a David para matarlo. Y cuando David se encontró con Saúl, esto fue lo que le dice. Sea el Señor juez y decida entre tú y yo. Que Él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. No era en otra vida, era en esa vida. El Señor va a defender nuestra causa. Además, cuando dice aquí que juzgue mi causa, está hablando el original de defender su causa. No de juzgarlo y de condenarlo, sino de defender como un abogado. Si no, busquen la palabra en el diccionario Strong. Dice Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Qué está diciendo este texto? Ese lo utilizan ellos también, y eso lo utilizó el padre de la Iglesia Católica, Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio y San Agustín, también San Jerónimo. Todos ellos pensaron que esto describía un purgatorio, un lugar donde íbamos a purificar nuestras penas. Pero allí no está hablando de un lugar. La palabra limpiar que se utiliza allí dice, y se sentará para afinar como un artesano para afinar y limpiar la plata, porque limpiará, dice taware, y taware significa dar brillo, pulir. Cuando te agarra algo y lo pone bien brillosito, bien limpio. Y no da la idea de que tenemos un lugar, en alguna parte donde nosotros vamos a ir a purificarlo. Otro texto que ellos utilizan es el Mateo 5, 21, 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De modo, de cierto te digo, que no saldrás de allí, o sea, de la cárcel, hasta que pagues el último centavo o el último cuadrante. El versículo 26, sobre todo, donde ellos afirman que eso es un indicio del purgatorio, que dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Hay algunas palabras que ellos toman como referencia. Primero, ponte de acuerdo con tu hermano en lo que está en el camino. O sea, en esta vida tú te pones de acuerdo con tu hermano, arregla las cosas. Antes de que tú vayas y el hermano tuyo te entregue al juez y te echen a la cárcel. Esa palabra cárcel, ellos no la buscan en el diccionario Strong para saber a lo que se refiere. Recuerden que el Señor Jesucristo hablaba por parábolas. Y una parábola no es literal. Y eso es una parábola porque no fue algo que pasó. El Señor Jesucristo le está dando una enseñanza de que deben ponerse de acuerdo con su hermano, de estar en paz los unos con los otros, antes de que venga el día del juicio del Señor y nosotros nos perdamos. Mientras estamos en este camino, en esta vida, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, no en la otra. ¿Entiendes? Antes que venga y me lleven donde el juez. Ahora, ¿qué entendían los judíos de aquel entonces con respecto a esa frase que dice, ponte de acuerdo con tu hermano mientras estás con él en el camino? Y lo que entendían por esa prisión. La prisión a la que se alude en el versículo 25 es el purgatorio según ellos. Según Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio y San Jerónimo. Mientras que el centavo representa los pecados más leves
que se cometen. Y ellos utilizan otro texto en Juan, no recuerdo cuál capítulo, si el 4, en donde hablan acerca de pecados que no son de muerte y pecados que son de muerte. Hacen una clasificación. Si tú ves, hay pecados que son de muerte, pero hay otros que no. Esos que no son de muerte, cuando tú vas al purgatorio, pues entonces, como no va a morir, no te va a ir para el infierno, tú tienes que purgarlo allí. San Francisco de Sales comentó lo siguiente: es solo el tercer tipo de ofensa que se castiga con el infierno. Por tanto, en el juicio de Dios, después de esta vida, hay otros dolores que no son eternos ni infernales. Estos son los dolores del purgatorio, de acuerdo a la controversia católica, traducido por Henry B. McKean. Eso en el año 1989. Eso es lo que San Francisco de Sales comentaba acerca de ese texto. Ahora, pagar el último centavo no tiene nada que ver con pagar por el pecado en la próxima vida. El derecho romano, o sea, en el derecho romano, allá en el antiguo imperio romano, el demandante podía llevar al acusado ante el juez. Sin embargo, el demandado podría resolver el asunto en cualquier término con el demandante mientras se dirigían al tribunal. Y eso se hace todavía. Yo tengo un conflicto con alguien y antes de que él me vaya a llevar a juicio, pues yo puedo llegar a un acuerdo. Incluso todavía delante del juez, el juez da tiempo de que las partes puedan entrar en acuerdos y resolver el problema sin tener que entonces utilizar al juez y tener que dar un dictamen. Sin embargo, una vez que llegaban al tribunal, la cuestión se resolvía de acuerdo a la ley. Jesús está animando a las personas a resolver sus diferencias antes de que lleguen ante el juez, no cuando lleguen al purgatorio. ¿Entienden? Es una parábola, no es algo literal. Y Jesús no está diciendo en ningún momento que la cárcel es un purgatorio. Mateo 12:32, otro texto que ellos utilizan para apoyar el asunto del purgatorio. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si este pecado no puede ser perdonado después de la muerte, se sigue que hay otros que pueden ser perdonados. Y este debe ser en el purgatorio. Precisamente la interpretación de San Agustín, el Papa San Gregorio Magno, el Venerable Beda y San Bernardo, entre otros, entendieron eso. O sea, cuando habla el Señor de que todo lo que se diga contra Jesucristo sea contra esta persona, ustedes no hay problema, yo lo perdono. Pero cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo no va a tener perdón ni en esta vida ni en la siguiente. Entonces ellos entienden que la siguiente vida es el purgatorio, en donde se pueden perdonar los pecados. La frase este mundo y el próximo era una frase judía que significaba nunca, never, jamás. Una frase judía, porque ese es el problema, hay que entender las cosas en el contexto histórico de lo que se está diciendo, no lo que nosotros querramos entender. En este mundo y el próximo, Jesús está diciendo, miren, nunca va a ser perdonada la ofensa contra el Espíritu Santo. En los otros evangelios que dan este mismo relato, se omite la frase. Esto se debe a que Marcos y Lucas escriben para los gentiles. No son judíos. Mateo habla para los judíos. Los judíos entienden lo que está diciendo. Los gentiles no le van a entender. Por eso ellos omiten esa parte. ¿Mm? Además, ambos afirman, tanto Marcos como Lucas, que la blasfemia del Espíritu Santo nunca será perdonada. ¿Se han puesto ustedes a leer ese texto? La palabra, ni en esta vida, ni en la otra, o ni en este siglo, ni en el venidero, Jesucristo simplemente estaba dando la idea de que nunca, por eso Marcos y Lucas omiten esa frase, no eran para judíos, eran para gentiles. Simplemente el decir, nunca será perdonada. Marcos dice
Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. Es culpable de pecado eterno. Marcos 3:29. Vayan a a su Biblia y léalo. El relato de Lucas dice: y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Lucas 12:10. Vaya a su Biblia y léalo. En ninguna parte afirma o implica que el perdón se puede lograr en el próximo mundo. Nunca significa nunca, jamás. Otro texto que utilizan los católicos para soportar o apoyar su doctrina o su dogma es el que se encuentra en 1 Corintios 3, del 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o arasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. En esta es una clara y obvia alusión al purgatorio. Así pensaron San Cipriano, San Ambrosio, San Jerónimo, el Papa San Gregorio Magno, Orígenes y San Agustín, quienes escribieron con su perspicacia habitual, porque se dice, él será salvo. Ese fuego se piensa mucho a la ligera. Por todo eso, aunque deberíamos ser salvos por el fuego, ese fuego será más grave que cualquier cosa que el hombre pueda sufrir en esta vida. Eso se encuentra en Exposiciones sobre los Salmos, página 38, párrafo 2. Será salvo por fuego. No significa que se mantendrá vivo en medio del fuego. ¿Entendieron esa parte? El ser salvo por el fuego no significa que será salvo en medio del fuego del infierno o del purgatorio. El fuego trata de las obras de una persona, no de su carácter. Además, esta prueba por fuego ocurre en el día del juicio final. No es en el infierno, no es un estado intermedio. O sea, la obra que se va a purificar aquí, o sea, lo que se va a purificar a través del fuego son nuestras obras, las cosas que hacemos. Nadie puede poner otro fundamento porque el fuego va a declarar todo lo que hay. Si es un material resistente, entonces significa que sus obras fueron buenas. Y cuando venga el Señor en el día del juicio, esas obras van a quedar descubiertas. Todo lo que se pierda y se queme, eso no sirvió. Eso se ve que no era bueno. Otro texto se encuentra en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso dice en Hebreos 9:27. No hay absolutamente nada en el verso que mencione o insinúe un purgatorio. Vuelvo y lo leo el verso. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas mueren? Una sola. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Además, no dice específicamente que el juicio se produzca inmediatamente después de la muerte. Las escrituras enseñan todo lo contrario. El juicio solo viene después de que Cristo regresa y resucita a los muertos. Hay varias etapas en el juicio, pero el juicio del que mayormente nosotros conocemos es que ya el Señor al final, cuando venga, ya habrá dado su veredicto y su juicio se habrá hecho y Él viene a ejecutar su juicio. Esto todavía está en el futuro, por lo tanto, este verso no ofrece apoyo alguno para el purgatorio. Otros textos que ellos utilizan es Hebreos 12:14. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
El beato John Henry, cardenal Newman, observó como anglicano, incluso suponiendo que se permitiera que un hombre de vida impía entrara en el cielo, no sería feliz allí. De modo que no sería misericordioso permitirle entrar. Hay una enfermedad moral que transforma la vista interior y el gusto, y ningún hombre que trabaje bajo él está en condiciones de disfrutar lo que las escrituras llaman la plenitud del gozo en la presencia de Dios. Eso se encuentra en el sermón sobre este versículo, o sea, sobre Hebreos 12 y 14, la santidad necesaria para la futura bendición. Estamos claros en eso. Nadie va a ver a Dios sin antes ser santo. Entiéndase, vamos a decir no santo, sino sin haber sido santificado, porque son dos cosas distintas. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, bajamos a las aguas bautismales, resucitamos a la nueva vida, entonces somos santos. Y ahí fuimos santificados, fuimos justificados. En ese momento somos justificados. Y comienza un proceso de justificación progresiva y de santificación progresiva, que no es lineal, sino que viene así. La vida del cristiano no es lineal ascendente, es sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, pero siempre de una forma ascendente. Entonces, mientras nosotros estemos en esta carne, dice la palabra de Dios que vamos a estar sometidos a tentaciones. Y somos débiles. Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué? Porque hay una contradicción en mí. Hay dos naturalezas que conviven en mí, que compiten una con la otra y que siempre gana o mayormente gana aquella que yo no quiero que gane, la de la carne. Pero esas dos naturalezas van compitiendo y estarán compitiendo hasta el último momento cuando dice, nosotros, dice Pablo, cuando el Señor venga y resucite a los muertos y nosotros seamos transformados, en ese abrir y cerrar de ojos, nosotros no sabemos cómo vamos a hacer en ese momento. Pero Él dice, sabemos que seremos como Él, porque vamos a ver tal como Él es. De la única manera que un pecador puede acercarse a la presencia de Dios sin ser consumido es porque ya Él ha sido limpiado, ha sido santificado y ningún rastro, entiéndase bien, ningún rastro de pecaminosidad puede encontrarse en su mente, en su cuerpo, en nada. Tiene que ser completamente limpio. Imagínese un estado de Adán antes del pecado. Exactamente en ese momento que Adán antes de pecar debería ser retado de los que son salvos a la segunda venida de Cristo. Sin ningún tipo de relación. Por eso entonces vamos a poder verlo a Él como Él es. Y en eso estamos de acuerdo. Pero no porque haya un lugar intermedio en donde nosotros podamos ser purificados. Las pruebas. ¿Qué significa el fuego? Yo le voy a dar algunos textos que le van a dar la idea de qué significa ese fuego. Que en vez de ser un lugar en el espacio o en cualquier otra parte o un estado del alma, más bien es otra cosa. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿De qué manera se prueba la fe? Como se prueba el oro. Pero mi fe no va a ser probada en el purgatorio, porque yo en el purgatorio no voy a tener ninguna fe. En el purgatorio, ¿con qué yo pruebo mi fe? Si yo pruebo la fe a través de la superación de las pruebas, cuando yo recibo prueba, entonces estoy recibiendo los fuegos para que mi carácter y mi vida sea purificada, no en un bendito lugar que llamamos purgatorio. Es aquí en esta tierra mientras estamos vivos que nosotros recibimos ese fuego. En la medida en que superamos esas pruebas, entonces ascendemos.
pero otras veces caemos. Pero volvemos y nos levantamos y subimos más alto, volvemos y caemos, y volvemos y subimos, y volvemos y caemos. Y entonces ese proceso que va hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, a través de la prueba, cuando dice Pedro, para que sometida a prueba nuestra fe, ¿cómo se prueba el fuego, el oro? ¿Dónde se prueba el oro? En el fuego. Cuando se mete ese metal todo sucio, lleno de otros materiales y otras cosas, se mete en el fuego, ¿qué pasa con él? Se derrite y todo lo que es escoria se consume, pero el oro, ¿qué pasa? Permanece. Por eso sale puro, limpio, sin contaminación, porque lo único que queda es metal precioso. Segundo texto, primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Perdón, escúcheme, ¿cómo fue que dije? Repito de nuevo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro nuevamente hablando. ¿Cuál es el fuego? Pruebas, hermano. Ese es el fuego del Señor. No es en un lugar en el purgatorio. El purgatorio es aquí en la tierra donde nosotros estamos viviendo. Aquí es que estamos pagando y purgando nuestras penas y nuestra pecados que tenemos. Si me dicen, oh no, el purgatorio es aquí ahora donde nosotros estamos viviendo, yo lo creo. Yo soy el primero que levanto la mano y estoy de acuerdo. Porque nosotros ahora es que estamos en un purgatorio. Porque estamos purgando nuestra pena a través del fuego de las pruebas. Y eso no debe sorprender a ningún cristiano, porque al cristiano son las que más pruebas le llegan. Ustedes no han visto a un converso quejarse tanto de las pruebas, de las dificultades que le llegan. Porque inmediatamente usted levanta la mano y dice, yo acepto a Jesucristo, ahí mismo comienzan las pruebas. Inmediatamente comienza a llevarle fuego y fuego. Y hay quienes reciben más fuego que otros. Otro texto que habla acerca del fuego. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. ¿De qué está hablando Apocalipsis? Del día cuando el Señor venga, que dice que descenderá fuego del cielo y los elementos serán destruidos, ninguno quedará ni una piedra sobre otra. Dice ahí, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo, ese día de juicio. Para finalizar, yo quiero leerle algo que encontré acerca de el purgatorio. Hay muchas cosas que hablar del purgatorio, pero ustedes sabían que la idea del purgatorio viene de mitologías antiguas, especialmente de Egipto. Los egipcios creían que cuando la gente moría, iban a un inframundo y que debían llevar riquezas. Porque para poder pasar la puerta hacia el más allá, al lugar que nosotros llamamos el más allá, no es un término bíblico, el más allá. El término más allá es un término egipcio, de su cultura egipcia acerca de la muerte. Está escrita en el libro de la muerte. Había que llevar riqueza, había que llevar dinero, vamos a decir dinero, no, cosas de valor, porque en la puerta usted tenía que pagar para entrar. Y ese viaje, sorpréndase, ese viaje duraba 9 días. ¿Le parece familiar ese número? 9 días de viaje. Los 9 días que se pasan las personas orándole por el difunto para que el Señor lo saque de pena y lo lleve a descansar. Durante 9 días había que estar orando, porque ese viaje que comenzaba en el momento de la muerte hasta el momento en que llegaba hacia la puerta del más allá, duraba 9 días. Y hay otras cosas que quiero decirle aquí. El viaje más allá, estoy leyendo, se consideró lleno de peligros. Viajando en una corteza solar, la momia atravesó el inframundo, que estaba habitado por serpientes armadas con largos cuchillos, dragones escupidores de fuego y reptiles con 5 cabezas voraces. Al llegar al reino de Duat, el cual es la tierra de los dioses,
el difunto tuvo que atravesar 7 puertas. ¿Le parece conocido esos 7 puertas? Si ustedes han leído el libro de Dante Alighieri, la comedia o la Divina Comedia, se van a dar cuenta que en el purgatorio hay un lugar en donde él tiene que atravesar unas puertas y hay 7 pecados o 7 estados en lo que la iglesia define como los 7 pecados capitales. ¿Le parece conocido, verdad? Tiene que atravesar 7 puertas. Y en esas 7 puertas tiene que estar recitando con precisión un hechizo mágico en cada parada. Si tenían éxito, llegaban al salón de Osiris, o sea, al reino de los cielos, el lugar del juicio. ¿Hay parecido? ¿Hay coincidencia? No, no hay coincidencia. Es solamente tradiciones que se infiltraron en la iglesia cuando la iglesia se emparentó con el Estado y quiso ganarse al mundo, y no solamente ganarse al mundo, sino ellos ser parte de la autoridad del mundo. Aquí los dioses, sigo leyendo, de los muertos realizaron la ceremonia de pesar el corazón. ¿Sabe cuál es esa ceremonia de pesar el corazón? Dice que esa ceremonia era para juzgar si las acciones terrenales de la persona eran virtuosas. ¿Le parecen conocidas? O sea, si las acciones de la persona aquí en la tierra no son tan virtuosas, entonces tenían que ir a un lugar a donde pudieran aliviar todo eso. Y dice, el peso del corazón tenía que ser del mismo peso que de una pluma y era revisado por el dios con cabeza de chacal, o sea, por Anubis. Y el peso del corazón, cuando se ponía en la balanza, se ponía en un lado una pluma, en el otro se ponía el corazón de la persona. ¿Eh? Y entonces había un individuo que se llamaba Thoth, que era el dios de la escritura. Entonces, si se mantenía en equilibrio, esa persona era considerada justa y era anotada en el libro. ¿Coincidencia? ¿O son tradiciones que se han entrado a la iglesia, se han infiltrado a la iglesia y porque muchos de los católicos, lamentablemente, no hay nada que tenga en contra de los católicos ni nada por el estilo, pero la mayoría de los católicos no se sientan a leer su Biblia por ellos mismos. Solo se llevan de lo que le dice un padre y creen todo lo que le dice un padre. El camino al infierno está lleno de gente sincera y en la iglesia católica hay mucha gente sincera que creen en el Señor Jesucristo, pero también creen en un padre que le habla muchas mentiras y que no le dice las cosas como son y que simplemente tergiversan las cosas y que simplemente se llevan de las tradiciones, pero las tradiciones se infiltraron en la iglesia y tomaron el lugar de la palabra de Dios. Y el Señor se lo reclamó a los fariseos eso, a ellos. Ustedes ponen a las tradiciones de los descendientes de ustedes por encima de lo que dice la palabra de Dios, cuando debería ser todo lo contrario. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios y obviar las tradiciones. 42 dioses escucharon las confesiones de los difuntos que se declararon inocentes de crímenes contra el orden social, divino y humano. El corazón de la persona se colocó luego en una balanza para contrapesarla con la pluma. Y allí entonces, como le decía, se aplicaba la justicia. Si el corazón tenía el mismo peso de la pluma, la persona estaba justificada y lograba la inmortalidad. Si no, fue devorada por la diosa Amemet. Esto significa que la persona no sobreviviría en la otra vida. Cuando un faraón pasó la prueba, se convirtió en uno con el dios Osiris. Esa tradición egipcia es tomada por los romanos. Los romanos, entonces, al entrar a la iglesia católica, trajeron todas sus tradiciones y la iglesia las absorbió. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Solamente le da un área de santidad y viene y lo santifica. ¿Cuánto? 1000 y pico de años después. ¿En qué parte de la Biblia Jesucristo está hablando? Y eso que hay otros muchos textos que pudiéramos pasarnos más de una hora hablando aquí, porque está el rico y Lázaro. Y pudiéramos decir, bueno, pero el rico no está en el infierno porque está vivo y se está consumiendo. No fue muy bueno, pero no fue muy malo.
y está viendo a Abraham en el seno de Abraham, lo que significa que Abraham está vivo y volvemos al problema del estado de los muertos, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Bien, la confusión que hay. Entonces, no entienden que es solamente una parábola. Entonces, oh, mira, no, en el seno de Abraham, el que muere se va para el seno. ¿Dónde rayo está Abraham? Abraham está en el sepulcro como todos los demás, a excepción de Moisés y Elías y Enoch, que no están aquí en la tierra. No están. ¿Entiendes? Son los únicos que no están aquí en la tierra muertos. Pero después, desde Adán hasta mí, o hasta el más chiquito que están haciendo en este momento, todos vamos a morir y nos vamos a quedar en un hoyo, 7 pies bajo tierra, hasta que el Señor resucite. Perdón, hasta que el Señor nos resucite a nosotros. ¿Mm? O sea, por más que quieran buscar mis hermanos católicos, tengo amigos católicos, pero mi exhortación en este momento para ustedes, yo no pretendo que ustedes abandonen su iglesia, aunque el Señor manda que la abandonen, pero no es mi intención que ustedes abandonen su iglesia. La intención mía es que ustedes estudien la Biblia, cojan su Biblia, la que ustedes tienen en sus manos, no la Reina Valera 1960, no cojan la Biblia de las Américas o la Vulgata Latina, cójanla y léanla, porque en ninguna parte habla acerca de un purgatorio. En ninguna parte habla de un lugar de tormento eterno. Eso no es un Dios. Ese no es el Dios en el que yo creo. Creo en un Dios justo que sí va a acabar con toda la humanidad por amor y por misericordia. Pero no va a mantener vivo a nadie, porque la palabra de Dios dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte y la muerte eterna. Apocalipsis dice que ese lago de fuego ardiente es la muerte segunda, de la cual nadie va a resucitar y nadie va a estar vivo en ningún lugar. La Biblia no menciona en un solo texto en la Biblia el momento en el que un alma se le entra al cuerpo humano. Solamente es materia y espíritu, o sea, soplo, no un alma. Dice que llegó a ser una alma viviente o un ser viviente. No hay un tercer componente en el hombre, no lo hay. El hombre es un ser dual, espíritu y materia. Estudien su Biblia, mis hermanos. Dios los bendiga. Espero que puedan seguirme, que no dejen de ver estos videos, que no dejen de compartirlo. Se aceptan todos los tipos de comentarios, aún los ofensivos. Creo que en todos ellos yo siempre aprendo algo. Y le agradecería si lo comparten, si le dan like y si me siguen en YouTube o en Facebook para futuros comentarios y futuros temas que vamos a seguir tratando. Recuerden, vamos a cambiar el horario, vamos a hacerlo los sábados en la tarde para que entonces podamos tener el tiempo para hablar y las personas no se duerman, porque es sábado y ya para el otro día hay que levantarse temprano e ir a la iglesia. Así que Dios me lo bendiga, mis hermanos, los cuide, nos proteja y nos prepare a nosotros para que podamos estar con Él en el reino de los cielos.